Muy bien. Bien, entonces, fluidos. Bien, vamos a estudiar los fluidos tanto en forma de líquidos como en forma de gases. No, ambos son fluidos que fluyen ocupando todo el volumen que los contiene, que el recipiente que los contiene. Los fluidos se caracterizan por no tener una forma definida, al igual que los sólidos. Aunque en algunas situaciones los sólidos también actúan como fluidos, especialmente cuando están bajo enormes presiones. Cuando están sometidos a grandes presiones, entonces los fluidos ya empiezan a comportarse como, perdón, los sólidos empiezan a comportarse como fluidos también. Al estudiar, bueno, sólidos no los vamos a estudiar como fluidos porque esas presiones necesarias, claro, dependiendo del sólido, esas presiones necesarias para que se comporten como fluidos ya ingresan en el orden de los gigapascales, ¿no? De los gigapascales. Entonces, máximo vamos a llegar al orden de los megapascales. Bien, entonces, ¿qué diferencia los líquidos de los gases en fluidos cuando vamos a estudiarlos? Una característica en los líquidos que vamos a mencionar acá es que son difícilmente compresibles, es decir, su volumen no va a ser, drásticamente cambiado bajo la acción de cambios de presión. En cambio, los gases, bajo cambios de presión, estos sufren cambios en su volumen, cambios apreciables en su volumen, ¿no? Son fácilmente deformables en cuestión del volumen. Entonces, un módulo de compresión bastante bajo en el caso de los gases y un módulo de compresión bastante alto en el caso de los líquidos. Y esa es la principal diferencia que vamos a mencionar cuando estudiamos los fluidos. Por supuesto, es un estudio básico de los fluidos tanto estáticos y dinámicos. En esta clase vamos a hacer la parte de fluidos estáticos, es decir, en reposo, y la siguiente clase abordamos los fluidos dinámicos, en movimiento. En ambos casos vamos a hacer mucha idealización en los sistemas, uno de los cuales es que, por ejemplo, en los fluidos dinámicos en movimiento, estos fluidos tienen que ser laminares. Es decir, los flujos de corriente no se deben interseccionar, esas líneas de corriente no deben interseccionarse, no deben cruzarse, porque de lo contrario generaría turbulencias que ya las ecuaciones que vamos a ver en dinámica de fluidos, por supuesto, ya no son aplicables en esos casos de turbulencia. También la viscosidad en los fluidos las vamos a considerar despreciable en la mayoría de los casos. ¿Okay? Bien, entonces empezaremos con estáticos, fluidos estáticos en reposo, sin movimiento. Entonces, empezaremos definiendo y justificando la ecuación hidrostática para un fluido en reposo. Entonces, esta ecuación hidrostática que luego la vamos a aplicar para un fluido en reposo, un fluido tipo líquido y luego un fluido tipo gas. ¿Ya? Y la consecuencia que trae esta ecuación hidrostática, que es en ambos casos la variación de la presión en función de la profundidad y la altura en fluidos. Bien, entonces consideremos en primera instancia un fluido en reposo, ya sea un fluido líquido o gas, un fluido en reposo, pero de este mismo fluido vamos a tomar un elemento de volumen, un elemento apreciable de volumen, no un elemento diferencial, aún no, sino un elemento apreciable, de alta simetría, que en este caso es un elemento rectangular, puede ser cúbico, pero es rectangular, ¿no? Que también puede ser un elemento cilíndrico también, porque tiene alta simetría. Entonces, vamos a hacer diagrama de fuerzas para llegar a esa ecuación hidrostática, luego la cual vamos a aplicar a un fluido tipo líquido y luego gas. Entonces, por diagrama de fuerzas tenemos el peso de ese elemento de fluido. Entonces, ese elemento de fluido que estamos tomando es del mismo fluido en reposo. Del mismo fluido estamos tomando un pedacito de elemento. Entonces, al ser del mismo fluido, este elemento está en reposo en esa posición. No se hunde ni emerge, ¿no? Porque ya conocemos ese concepto bastante común de que los objetos, por ejemplo, los objetos sumergidos en agua, si son más densos que el agua, se hunden y si son menos densos que el agua, entonces tienden a flotar. Entonces, como estamos tomando un elemento de volumen del mismo elemento, del mismo fluido que está en reposo, entonces tiene la misma densidad, por lo tanto no se hunde ni emerge, está en esa posición en reposo, al ser del mismo elemento, del mismo fluido. Entonces, hagamos el diagrama de fuerzas y como no se hunde ni emerge, no se mueve, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero.
Entonces tenemos el peso, tenemos una fuerza que está actuando en la cara superior de este elemento de volumen que hemos seleccionado. Esa fuerza es F1, ¿no? Debido a todo el fluido que está por encima de este elemento de volumen que hemos seleccionado. Entonces todo ese fluido de encima actúa con su peso, con su masa y ejerce una fuerza F1 sobre la cara superior. Bien, si lo consideramos hasta ahí, claramente tendríamos una fuerza neta hacia abajo. F1 lo trata de empujar hacia abajo, lo mismo que el peso, mg, por su interacción con la gravedad. Entonces, claramente, este elemento de volumen que hemos seleccionado tendría a irse al fondo del fluido. Pero eso no ocurre, como hemos seleccionado un elemento de volumen que está hecho del mismo fluido, esto está en reposo, entonces significa que hay una fuerza acá que está equilibrando esta fuerza F1 y el peso. Hay una fuerza que se está equilibrando y no deja hundirse a este elemento de volumen que hemos seleccionado. Y esa fuerza es F2, actuando en la cara inferior de este elemento de volumen. Esa es la que está nivelando y gracias a la acción de esa fuerza F2, el sistema está en equilibrio y no se hunde. No se hunde, está en reposo en esa posición. Entonces, esas son las fuerzas que vamos a considerar. Por supuesto, hay más fuerzas en el sistema, fuerzas laterales en la izquierda, derecha, de adelante y de atrás. También hay esas fuerzas, ¿no? Pero no vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en la vertical o en la radial, ¿no? Porque no hay nada interesante ahí. Al final, esas fuerzas son de la misma magnitud en sentidos opuestos y se van a eliminar todas. Lo interesante es hacer sumatoria de fuerzas en la vertical. Entonces, sumatoria de fuerzas en la vertical vamos a tener igual a 0. La cara superior de este elemento rectangular que hemos seleccionado es S y vamos a poner el origen de coordenadas en la superficie del fluido, en ese punto, y positivo hacia abajo. Positivo hacia abajo, porque cualquier elemento de volumen que seleccionemos siempre está en el fluido, está hacia abajo, por lo tanto nos conviene designar y positivo hacia abajo, que también se puede hacer positivo hacia arriba, lo que significa que para acá abajo sería negativo. Vamos a llegar a la misma ecuación, ¿no? Pero trabajemos con este sistema de coordenadas que es mucho más sencillo en este caso y mucho más fácil de manejar. Lo que significa que la posición de la cara superior de este elemento de volumen estaría en una posición Y1, la cara superior, y la cara inferior de este elemento de volumen estaría en una posición Y2, lo que significa que la altura de este elemento de volumen es delta de Y, Y2 menos Y1. Entonces vamos a utilizar definiciones como la definición de la densidad, que es masa sobre volumen, la definición de presión, que es cantidad de fuerza por unidad de superficie, y este delta de Y que hemos incorporado acá, Y2 menos Y1. Y también la sumatoria de fuerzas por la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Como no hay aceleración en el sistema, la aceleración es 0, entonces 0 por m0, sumatoria de fuerzas igual a 0 por lo tanto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos? F1 positivo, porque estamos definiendo hacia abajo positivo. Hacia abajo también mg, entonces F1 más mg, y en dirección opuesta F2, menos F2 por lo tanto. F1 más mg menos F2 igual a 0. Esa sería la sumatoria de fuerzas en este caso, ¿no? F1 más mg menos F2 igual a 0. Despejamos de esta ecuación el peso, mg, llevando las fuerzas al otro lado de la igualdad y dando vuelta toda la ecuación, ¿no? Entonces, F2 pasa a sumar, por eso acá la tenemos positivo, F1 pasa a restar negativo y mg se quedó en el lado izquierdo. Y dimos vuelta a toda la igualdad, entonces tenemos esta relación. Entonces, a las fuerzas les aplicamos la definición de presión. Presión es fuerza sobre superficie, lo que significa que fuerza es presión por superficie. Y como la densidad es masa sobre volumen, la masa sería densidad por volumen, ¿no? Es decir, presión es fuerza sobre superficie. De acá despejando la fuerza sería presión por superficie, lo que vamos a reemplazar acá. La fuerza es F2, por lo tanto, presión 2 por superficie 2. La fuerza F1, presión 1 por superficie 1. Y a través de la definición de densidad, masa sobre volumen, la masa sería densidad, el volumen pasa a multiplicar. Densidad por volumen. Eso reemplazamos acá. No, por supuesto, se trata de qué densidad, densidad del fluido, de densidad de este elemento de volumen que hemos seleccionado. Pero como este elemento es del propio fluido, entonces la densidad es del fluido, por lo tanto, ¿no? Bien, resulta que la superficie S2 y S1 son iguales, porque S1 es la superficie bajo la cual está actuando la fuerza F1, es decir, la superficie superior, la cara superior
de este elemento de volumen, y S2 es la superficie en la cual está actuando F2, que es la cara inferior. Allá abajo queda la superficie S2, que son iguales. Por la simetría que hemos seleccionado de este bloquecito, son iguales. Son iguales. Y este volumen es el volumen de este elemento, porque esta masa, este peso que hemos dibujado, que hemos puesto en el diagrama de fuerzas, es el peso de este elemento de volumen. Por lo tanto, la masa se trata de este elemento de volumen. Como en función de la masa hemos escrito esto, densidad por volumen, la densidad se trata de este elemento de volumen y por lo tanto el volumen igual. Entonces, este volumen sería su superficie superior por esta altura, el volumen. No, si quieren la multiplicación de todos sus lados, pero la multiplicación de este lado X y este que llamemos Z, Z por X sería S, ¿no? Entonces, por eso S acá y por su altura delta de Y que habíamos definido, que es Y2 menos Y1. Entonces, todas estas superficies son iguales. Todos son iguales. S1 es en la cara superior, S2 en la cara inferior, S es la cara superior, delta de Y es su altura. Entonces, se simplifican todos y tenemos esta ecuación, P2 menos P sub 1. Esta diferencia de presiones entre la cara superior y la cara inferior la vamos a anotar como delta de P. Entonces, lo único que nos queda acá es densidad, delta de Y, G, y acá delta de P, variación en la presión. Delta de Y que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos esta ecuación en su forma de cambios macros. Ahora sí nos encargamos de hacer este elemento de volumen un elemento diferencial. Y lo vamos a hacer un elemento diferencial en función del delta de Y, que es en función de eso que genera el cambio en la presión. Entonces, delta de Y tendiendo a 0, este elemento de volumen se va a hacer tan delgadito y el cambio de presión en ambos va a ser también tan pequeño, tanto que ambos deltas se van a convertir en un diferencial. Entonces, esta es la ecuación de hidrostática que vamos a aplicar para definir la presión en función de la profundidad o la altura para un fluido líquido y un fluido gas. ¿No? Derivada de la presión respecto de Y es igual a la densidad por la gravedad. Esto, claro, tomando en cuenta también el sistema de coordenadas que hemos elegido, que es Y positivo hacia abajo. ¿No? Bajo ese sistema de coordenadas, en función de eso, hemos definido finalmente esta ecuación. Por lo tanto, con ese sistema de coordenadas hay que trabajar. Si hubiéramos definido Y positivo hacia arriba en el sistema de coordenadas, es decir, acá el origen de coordenadas Y positivo hacia arriba, lo que significa que acá esto terminaría siendo negativo, Y1 y Y2 también negativos. Hubiéramos hecho igual, todo lo mismo, muy parecido, hubiéramos terminado con la ecuación final con un negativo acá, que es así como manejan algunos textos, como ejemplo el Rzesznik. Esta ecuación hidrostática en el Rzesznik está de diferencial de P sobre diferencial de Y igual al negativo de la densidad por la gravedad. Eso es porque en el Rzesznik maneja un sistema de referencias a partir del nivel de superficie, de la superficie del fluido hacia arriba, positivo. ¿Ya? Entonces, para resolver problemas con esta ecuación diferencial hay que manejar igual ese mismo sistema de referencias, Y positivo hacia arriba. Bueno, en nuestro caso salió positivo y el sistema de referencias es Y positivo hacia abajo. Así estamos manejando, ¿no? Muy bien, entonces lo aplicamos esta ecuación diferencial para un fluido líquido, primeramente. ¿Cuál es la característica de este fluido líquido? Las características son que tiene un módulo volumétrico muy alto, lo que significa que su volumen no cambia bajo los cambios de presión, ¿no? Bajo los cambios de presión. Esto, por supuesto, en el rango de profundidades o alturas que vamos a trabajar en un líquido, en un fluido líquido. Es decir, esos cambios de profundidades o alturas en un fluido líquido van a ser 30 metros, 20 centímetros. Entonces, esos cambios de altura va a haber. Entonces, bajo esos cambios de altura o de profundidad, los cambios de presión tampoco son tan grandes. Y debido a esos cambios de altura, tampoco hay un cambio en la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, esos cambios de presión, claro, son apreciables, pero no son tan grandes esos cambios como para que generen un cambio apreciable en el volumen del líquido, del fluido líquido. Entonces, como tiene un módulo volumétrico bastante alto, esto es bastante grande, entonces el cambio del volumen es prácticamente cero, lo que significa que su volumen inicial es igual a su volumen final, porque esto es volumen final menos volumen inicial. Para que esto sea cero, prácticamente no hay ningún cambio con el volumen inicial, ¿no? Y eso es debido a que su módulo volumétrico es muy grande, tiende al infinito, lo vamos a poner. No es así de grande, pero es para que se entienda, ¿no? Es muy grande.
en un fluido líquido. Entonces no hay cambio en el volumen, no hay prácticamente cambio en el volumen del líquido. Entonces, eso significa que si el volumen no cambia, tampoco lo hace la densidad, ¿no? Densidad es masa sobre volumen. Densidad final, y supongamos que esto es el estado inicial, ¿no? Estado inicial. Entonces, la densidad final es masa final sobre volumen final. Entonces, si el volumen es el mismo que el estado inicial, la densidad tampoco, también lo va a hacer. El volumen no cambia debido a la acción de la presión bajo estas profundidades o alturas que estamos hablando. Claro, la cantidad de materia tampoco va a cambiar debido a eso. Si aumentas o disminuyes la presión, eso no significa que se gane o se pierda materia, ¿no? Eso sería en contra del principio de conservación de la materia. Bien, entonces, si el volumen no cambia porque es un fluido incompresible de alto módulo volumétrico, entonces su volumen prácticamente no cambia, ese cambio es despreciable, entonces su densidad tampoco va a cambiar. Si esto es lo mismo, su densidad inicial y final van a ser las mismas también. Entonces, eso es una característica de un fluido líquido. Bajo las acciones de presión, la densidad permanece constante, ¿no? Inicial y final siempre son las mismas, entonces permanece constante, y bajo esos cambios de profundidad y de altura que vamos a trabajar, son alturas o profundidades pequeñas, 30 metros, 20 centímetros, de ese orden. Entonces, la gravedad, la aceleración de la gravedad tampoco cambia. Entonces, vamos a estudiar un fluido líquido que tiene estas características, ¿no? Bajo los rangos de profundidad y altura que vamos a estudiar. Claro, ahora si hablamos del orden de los 100 kilómetros de profundidad o 100 kilómetros de altura, si nos elevamos a 100 kilómetros de altura en la Tierra, por supuesto ya vamos a notar cambios en la aceleración de la gravedad. Si ya estamos tan alto que estamos en órbita junto con un satélite, entonces ahí ya hablamos de microgravedad. La gravedad es tan pequeña que ya no se experimenta casi, ¿no? Claro, cambia la gravedad en función de la altura, Pero nuestros niveles de altura o profundidad, como he dicho, van a ser 30 metros, 20 centímetros, de esos rangos son pequeños, entonces como esos cambios pequeños en la altura o en la profundidad, la gravedad prácticamente es la misma. Entonces, bajo esas condiciones, la ecuación se va a resolver de la siguiente forma. Entonces, vamos a, igual, el sistema de referencia que estamos manejando y al nivel de la superficie del fluido, el origen de coordenadas y positivo hacia abajo. Entonces, a una profundidad h vamos a determinar cuál es la presión P, ¿no? En ese punto, de un fluido líquido. Bien, el sistema de referencias que habíamos definido antes está ahí, lo que significa que es válido también la ecuación en este caso, derivada de P respecto de Y igual a ρg, positivo por supuesto. Despejamos las variables diferenciales e integramos. Los límites de integración en el lado derecho, diferencial de Y, es decir, integramos en Y, desde Y0, que estamos al nivel de la superficie del fluido, ¿no? Y0, y en ese punto la presión es P sub 0, que por lo general suele ser la presión atmosférica. Por lo general, hay los casos en los que eso cambia, ¿no? No, por lo general. Este punto donde queremos determinar la presión, en ese punto Y vale H, y en ese punto la presión es P, la que necesitamos determinar. Entonces, como hemos definido y deducido estas condiciones para el caso de un fluido líquido, bajo cambios de altura y profundidad no muy grandes, entonces densidad y gravedad constante, lo que significa que al ser constante, esta cantidad sale de la integral. Entonces, al salir de la integral, simplemente tenemos estas ecuaciones, que las integrales son sencillas. En este caso, la integral sería Y. Acá sería P, evaluado entre estos límites de integración, P menos P sub 0. Densidad, gravedad, que salió de la integral, Y, evaluado entre estos límites de integración, H menos 0, H nomás, ¿no? Sería H menos 0, H nomás, y queda eso. P sub 0 que está restando, pasa al lado derecho de la igualdad, a sumar, y tenemos esa primera ecuación de la presión en función de la profundidad. Esto es para un fluido líquido, ¿no? Para un fluido líquido. Entonces va cambiando de esa forma la presión P. Esta presión es la presión absoluta. Cuando te pidan la presión en un problema, se refieren a la presión absoluta, que solo hacen la referencia en la mayoría de los casos como presión. Hay otro tipo de presiones que nos pueden pedir en los ejercicios, que es la presión manométrica. Esa presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta respecto a la presión atmosférica, en la mayoría de los casos. Y eso es P menos P sub 0. ¿Ya? P menos P sub 0 viene a ser
delta de P. Este delta de P para nosotros es la presión manométrica. Ya, delta de P. Si te piden presión manométrica en el problema, en el ejercicio, lo que te están pidiendo es delta de P, que esta es la forma de calcularlo, si fuera el caso, ¿no? Si corresponde. Ahora, si te piden solo presión o presión absoluta, te piden P, y esta es la ecuación para calcular. Hay que hacer la diferencia entre los dos. Hay esos dos tipos de presión. Presión, que se refiere a presión absoluta, y presión manométrica, que se refiere a este delta de P, ¿no? Y presión simplemente a P, que también se lo hace referencia como presión absoluta. Muy bien, esa es la ecuación. Ambas ecuaciones válidas para un fluido líquido en reposo, cuando las alturas o las profundidades no son muy grandes, ¿no? No son tan grandes como para generar cambios en la aceleración de la gravedad o en la densidad del fluido líquido. Bien, ahora estudiaremos la situación, esta misma situación para un fluido gas. En un fluido gas las características son diferentes. Ya la densidad deja de ser una constante porque un fluido gas tiene la característica de que a cambios de presión el cambio en el volumen es bastante apreciable. El cambio en el volumen del gas sí se nota, es bastante apreciable. Y los cambios de presión no es necesario que sean tan grandes. Entonces, si cambia el volumen debido a la presión, la cantidad de materia, por ejemplo, un globo inflado, entonces la cantidad de materia de gas dentro del globo va a ser la misma. Si lo sometes a diferentes presiones, claramente las dimensiones del globo va a cambiar. Se va a hacer muy grande, muy pequeño, dependiendo si hay incremento o decremento en la presión. Esos cambios van a ser bastante grandes, lo que significa que va a implicar directamente o va a repercutir directamente en la densidad. Si cambia el volumen de un gas, entonces también va a cambiar su densidad y es inversamente proporcional, ¿no? Va a cambiar. Es decir, cuando este gas se haga más pequeño, debido, por ejemplo, a incremento de la presión, se haga más pequeño, se va a hacer más denso el gas, ¿no? Si se expande debido a decremento de la presión, si se expande el gas, entonces la densidad se hace más pequeña, inversamente proporcional. Entonces va a cambiar, dependiendo de cómo cambie el volumen del gas debido a los cambios de presión. Y ese cambio en el volumen es bastante grande, ¿no? Y justamente eso lo vamos a relacionar por la ecuación de estado de un gas ideal, PV igual nRT. Bien, la densidad deja de ser una constante en este caso, pero lo que sí es constante sigue siendo la gravedad, porque igual las profundidades y alturas van a ser del orden de los metros, centímetros, máximo kilómetros, pero no vamos a llegar a esos casos extremos en los cuales ya el cambio en la gravedad se aprecia, ¿no? Entonces, esas son las características en un fluido gas. Entonces, bajo esas características, recurrimos a la misma ecuación para establecer una relación funcional de la presión en función de la profundidad. En un fluido gas ya no es muy claro dónde queda su superficie del gas, ¿no? Ya eso es más difuso porque un gas se expande hasta ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, encontrar exactamente la superficie de un fluido gas queda muy difícil. Entonces, en un punto arbitrario vamos a poner el origen de coordenadas y y positivo hacia abajo, que ese es el sistema de referencias que funciona para la ecuación diferencial con la cual vamos a trabajar. Entonces, respecto a ese nivel de referencia que hemos planteado, en este sistema, a una profundidad h, en este puntito queremos calcular la presión que existe dentro de este fluido gas. A este nivel de altura y es cero, en ese punto estamos definiendo nivel de profundidad cero y en ese punto habrá una presión inicial y habrá una densidad inicial, que como no sabemos exactamente dónde queda ese punto, esta presión no significa que sea la presión atmosférica, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo de presión. En la anterior ecuación también, esa presión atmosférica puede ser otra presión, no necesariamente presión atmosférica, solo que lo mencionamos de esa forma porque en la mayoría de los casos suele ser así, suele ser la presión atmosférica. Pero no en todos, hay muchas excepciones. Bien, por lo tanto, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Igual separamos las diferenciales. El diferencial de y pasa a multiplicar a la densidad y gravedad. Y antes de integrar, lo que vamos a hacer es establecer una relación funcional de la densidad, porque una vez que integramos, sí, la gravedad va a poder salir porque es una constante, pero la densidad ya no va a poder salir de esta ecuación porque ya no es una constante. Entonces, esta relación de la densidad la establecemos a través de la ecuación de estado de un gas ideal.
Presión volumen igual al número de moles constante de un gas ideal por la temperatura. No, tenemos la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen, entonces de esa forma vamos a relacionar el volumen, la densidad con el volumen, es relacionarlo con esta ecuación de estado de un gas ideal, que justamente el volumen lo relaciona con la presión, y vamos a conseguir finalmente relacionar la presión con la densidad, ¿no? Reemplazando acá. Bien, pero ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales vamos a trabajar? Temperatura constante y cantidad de materia constante. Esa cantidad de materia repercute directamente en el número de moles. El número de moles es otra forma de medir la cantidad de materia, ¿no? La masa mide a través del peso de los átomos o peso de las moléculas, la cantidad de materia, y el número de moles mide la cantidad de materia a través de la cantidad de moléculas o la cantidad de átomos que tiene la materia. No se centra en el peso, sino en el número de moléculas o en el número de átomos. Es otra forma de medir la materia también. Bien, entonces todo esto va a ser una constante, ¿no? A una misma temperatura vamos a medir, es decir, la temperatura acá en Y0 es la misma temperatura que en este punto final, donde queremos calcular la presión, ¿no? Y la cantidad de materia es la misma, es como tomar, antes habíamos resuelto un ejemplo similar en un fluido para calcular la densidad de agua de mar a cierta profundidad. Entonces lo que hemos hecho es tomar en un globito una cantidad de materia de fluido y ese globito llevarlo a una determinada profundidad, ¿no? Su volumen iba a cambiar, pero la cantidad de materia era la misma cantidad de masa. La misma idea en este caso. Entonces una cantidad de materia lo llevamos acá lo cerramos en un globito y eso lo llevamos acá a la parte inferior, ¿no? La cantidad de materia, es decir, la misma cantidad de moléculas va a tener este globito en la parte superior e inferior. Claro, el tamaño va a cambiar porque acá en la parte inferior tiene mayor presión, por lo tanto, este globito se va a hacer más pequeño, pero la cantidad de moléculas es la misma en ambos casos y la temperatura es la misma también. R es una constante ya por sí misma. Entonces, la multiplicación de todos estos que son los mismos en todo el sistema, la cantidad de materia es la misma, entonces todo eso es una constante, ¿no? P por B es una constante, por lo tanto, ¿no? Todo esto es una constante. Y esto lo aplicamos en su estado inicial y final. Es decir, presión por volumen en estado inicial es igual a presión por volumen en estado final, donde nuestro estado final es acá, en este punto donde queremos calcular la presión P. En los estados iniciales, con este subíndice I, y los estados finales, P simplemente. Ya no vamos a poner el subíndice F para no tener que escribir a cada rato, porque justamente con estas variables vamos a ir trabajando e integrando. Bien, entonces en esta ecuación, reemplazando la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen, y acá despejando el volumen, acá el volumen sería, por lo tanto, masa sobre densidad, ¿no? En vez del volumen inicial, masa sobre densidad inicial. En vez del volumen final, masa sobre densidad final. Como lo había dicho antes, ¿no? La cantidad de moléculas en el globito es lo mismo en la parte inicial y final. La cantidad de materia es lo mismo, entonces la cantidad de materia es la misma. Es la masa inicial y final son iguales, por lo tanto se simplifican. Por lo tanto, la densidad final, que es este de acá, es lo que vamos a despejar. Queda de esta forma la ecuación, despejando la densidad final, está dividiendo, pasa a multiplicar, densidad inicial está dividiendo, pasa a multiplicar, aquí está, presión inicial pasa a dividir, presión se queda en ese lugar, y densidad final pasó a multiplicar. Entonces, esa es la densidad final, la densidad en el punto P donde queremos calcular la presión en este fluido gas en función de la profundidad H. Entonces, depende de la presión, cosa que en un fluido líquido no es así. Esta densidad no va a depender de la presión. En realidad sí, pero esa dependencia es tan poca, es tan mínima, que se la puede considerar despreciable, ¿no? Bien, entonces esta expresión reemplazando en la ecuación diferencial, donde habíamos hecho la pausa, acá, diferencial de P igual a rho G de Y. Entonces, acá, reemplazando esa densidad final, tenemos finalmente la ecuación de esta forma, ¿no? En vez de la densidad inicial sobre presión inicial por P, la presión final. Esta densidad inicial y presión inicial, por supuesto, son en los puntos donde Y vale 0. Ahí es donde densidad y presión tienen su valor definido. Son cantidades constantes que dependen de esta condición inicial del sistema. Por eso al integrar van a salir de las constantes. Bien, entonces en el lado izquierdo vamos a integrar la presión, en el lado derecho Y, esta que es la presión, por lo tanto lo llevamos al lado izquierdo, que ahí vamos a integrar P.
está multiplicando, pasa a dividir. Y todo lo demás se queda acá porque todo lo demás es constante. Densidad inicial, presión inicial y gravedad son constantes y salen de la integral, ¿no? Esto integramos, logaritmo natural, la integral, evaluado entre estos límites de integración, y acá, como salió todo esto de la integral de y, del diferencial de y es simplemente reemplazando los límites de integración, logaritmo natural de p menos logaritmo natural de p sub i, esa resta de logaritmos se transforma, por propiedades de logaritmo, se transforma en un cociente de sus argumentos, ¿no? Entonces, reemplazando estos límites, y menos 0, perdón, h menos 0, h simplemente, por eso está h acá, esta diferencia de logaritmos, como lo había dicho, en cociente de sus argumentos. El logaritmo natural pasa al otro lado de la igualdad con su base, que es el exponencial. Y la presión inicial que está dividiendo pasa a multiplicar. Bien, esa es la ecuación de la presión en función de la profundidad para un fluido gas. Muy diferente a la ecuación de la presión en función de la profundidad para un fluido líquido, ¿no? En un fluido líquido, ese cambio de la presión con la profundidad es lineal. En cambio, en un fluido gas, ese cambio de la presión con la profundidad es de naturaleza exponencial, tiene un crecimiento exponencial, ya muy parecido en los inicios de la pandemia, ¿no? El número de contagiados acumulado en función del tiempo, era un crecimiento exponencial, ¿no? Bien, bien, la principal diferencia entre ambos, ¿no? Con modificar esa ligera condición en la densidad, la ecuación se hace bastante diferente. Pero en un fluido gas, lo más apropiado es estudiarlo respecto a la altura, la presión respecto a la altura, no mucho respecto a la profundidad, porque como habíamos visto, la superficie de un fluido no queda claro dónde, en qué punto es, ¿no? Es un tanto difuso, por lo tanto establecer de forma eficiente ese sistema de referencias no es fácil. Pero tampoco se presenta ningún problema porque adelante vamos a ver el principio de Pascal, que por el principio de Pascal el sistema de referencias lo podemos poner en cualquier punto. No hay mucho problema por ese lado tampoco, pero es más cómodo siempre utilizar esta ecuación en función de la altura. Definimos la presión en un fluido gas en función a la elevación, a la altura. Bien, entonces esto es la profundidad, que a pesar de que se parecen, son dos cantidades diferentes, ¿no? Profundidad y altura. Entonces definiremos la presión en un fluido gas en función de la altura. Para eso utilizamos la misma ecuación, simplemente es trasladar el sistema de referencias, nada más. Entonces, como referencia siempre se va a tomar el nivel del mar, porque ahí hay un punto claro de separación respecto al fluido gas y un fluido líquido, ¿no? El nivel del mar establece un punto de separación, que también se lo conoce como interfaz. El interfaz, que vamos a ver en muchos problemas que se los refiere de esa forma, es un punto de separación entre dos fluidos no miscibles, dos fluidos que no se mezclan. Ya, que en este caso es lo que tenemos a nivel del mar, no se mezcla el fluido agua con el fluido gas atmosférico, ¿no? Siempre hay ese punto divisorio. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, con agua y aceite, son dos fluidos no miscibles, muy parecidos, pero que al final no se mezclan, ¿no? Bien, entonces respecto al nivel del mar, respecto a ese punto, vamos a medir esta misma presión P a esta altura, respecto al nivel del mar. Entonces, al nivel del mar, estas presiones sí son conocidas y densidades que son estándar, ¿no? Los valores estándar de la presión y la densidad a nivel del mar, ¿no? Que es lo que definimos, esas mismas cantidades, para Y igual a 0, en este sistema de referencias arbitrario que hemos tomado. Bien, entonces, según nuestro sistema de referencias, si este punto P, en la cual estamos calculando la presión, se encuentra a una altura H mayúscula respecto a nivel del mar, entonces la presión a nivel del mar respecto a este nivel de referencia que hemos tomado arbitrario, la profundidad corresponde a que sea H minúscula más H mayúscula, el nivel de profundidad, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a aplicar esta misma ecuación, ¿no? Pero vamos a aplicarlo a la profundidad del mar, es decir, la presión final es en este punto, a nivel del mar. En ese punto ya sabemos cuánto es la presión, P sub 0, el punto final si quiere. La presión inicial, seguimos en el mismo punto, estamos utilizando el mismo sistema de referencias. Y la profundidad, como lo había mencionado, es la suma de las dos alturas, H minúscula más H mayúscula. Esa es la profundidad total que hay en el sistema. Bien, esta densidad sobre presión inicial por la gravedad se distribuye en el paréntesis, en esa suma,
Y como tienen la misma base, el exponencial, esa suma de sus potencias se transforma en dos exponenciales, ¿no? Es decir, tendríamos P sub 0 igual a P inicial, exponencial, densidad inicial, presión inicial, gravedad H, más lo mismo, densidad inicial, presión inicial, gravedad H mayúscula. Eso tendríamos, ¿no? Entonces, esta suma de potencias la podemos, como tienen una sola base, podemos expresarlas como dos potencias con la misma base, el exponencial en este caso, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho acá. Bien, y justamente lo que tenemos acá es esta primera ecuación que habíamos deducido, ¿no? Es decir, es P, todo eso es P, ¿no? Presión inicial exponencial a la densidad inicial sobre presión inicial, gravedad H minúscula, todo eso es P. Entonces los reemplazamos por P, por la presión en este punto, donde queremos calcularlo, en ese punto, a una profundidad H respecto a nuestro nivel de referencias arbitrario, o a una altura H mayúscula respecto al nivel del mar. Entonces, despejamos esa presión P, y al mismo tiempo vamos a utilizar esta igualdad que antes lo habíamos utilizado para resolver la integral. No, presión inicial sobre densidad inicial igual a presión final sobre densidad final. Estos puntos finales, como hemos dicho, ahora es acá, al nivel del mar, en la superficie del mar, el punto final. Por eso en ese punto, estas condiciones finales, lo estamos reemplazando por presión a nivel del mar y densidad a nivel del mar. Entonces, como son inversos, haciendo el despeje, vamos a obtener que densidad inicial pasa a multiplicar, ¿no? Presión inicial pasa a dividir, por lo que lo tenemos en inverso. Y lo mismo acá, densidad a nivel del mar pasa a multiplicar, presión a nivel del mar pasa a dividir, y acá lo tenemos en inverso. O damos vuelta numerador con denominador, ambos lados de la igualdad, ¿no? Y llegamos a este de acá. Bien, entonces, reemplazando esto por la presión y despejando también esta presión de acá, despejando esta presión, el exponencial pasa a dividir. Y se ha hecho lo mismo acá, densidad inicial sobre presión inicial igual a densidad sub 0 sobre presión sub 0, eso a nivel del mar. Entonces, este exponencial que tenemos pasa al otro lado de la igualdad a dividir, y como está dividiendo, está en el denominador, lo subimos al numerador, y a consecuencia de eso cambia de signo su potencia. Es decir, esto tendríamos así. Densidad sub 0, presión sub 0, GH. Esa sería la presión P, y este es P sub 0, ¿no? Entonces, el exponencial lo tenemos en el denominador, lo subimos al numerador, y a consecuencia de eso cambia de signo su potencia, por eso tenemos la potencia negativa acá en el exponencial, multiplicando a la presión P sub 0, presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Y la presión P despejada. Esta es la ecuación. Entonces, esta ecuación establece la presión en función de la altura para un fluido gas. Un fluido gas en reposo es respecto, por supuesto, a nivel del mar. Respecto a nivel del mar, el nivel de altura se define en H igual a 0 a nivel del mar. Bien, entonces tenemos esa otra ecuación para un fluido gas, ¿no? La presión en función de la altura, hay una diferencia, acá es negativa, el exponencial, la potencia del exponencial es negativa, y con características a nivel del mar de la presión y la densidad. En cambio, un fluido gas de la presión en función de su profundidad también es un exponencial, pero su potencia es positiva, ¿no? Es la principal diferencia. En función de la profundidad, la relación es con potencia positiva del exponencial, y en función de la altura, la relación es negativa con la potencia del exponencial. Bien, entonces, dependiendo con qué se estudie, ¿no? La presión en función de la profundidad o de la altura para un fluido gas. Bien, el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que el incremento de la presión en un fluido confinado, cualquier incremento de presión en cualquiera de sus caras, se traduce en el mismo incremento de presión en todos los puntos del fluido confinado, del fluido encesado, en todos los puntos del fluido, no solo en sus paredes. Entonces, eso se ha deducido a través de, y eso implica en el cambio del sistema de coordenadas también. El sistema de coordenadas es relativo, que eso ya se lo sabía antes, pero queda más confirmado con el principio de Pascal. Cuando estamos calculando la presión a esta profundidad P, la ecuación para un fluido líquido, por ejemplo, que también es aplicable para un fluido gas, ya es lo mismo, también hay esas posiciones relativas del origen de coordenadas, solo que en el caso de un fluido gas, demostrar esta ecuación es un poquito más complicado debido a que hay el exponencial, ¿no? En la ecuación de un fluido líquido es mucho más fácil porque es una ecuación lineal nomás, entonces por eso se ha optado por demostrarlo
por ese lado, que también funciona en el caso de un fluido gas, por supuesto. Entonces, hemos calculado esta presión P a una profundidad H de un fluido líquido y a una profundidad adicional de H', la presión en el fluido líquido sería P'. Entonces, veremos qué relación hay entre esas presiones. Primero, en el primer punto, la presión P. Entonces, presión a nivel cero, que es la presión atmosférica, ¿no? La superficie del fluido, densidad del fluido, gravedad y la profundidad H. Para P' tendríamos lo mismo, presión a profundidad cero, que es la superficie del fluido, presión atmosférica, densidad del fluido, gravedad y la profundidad, que es la suma de ambos. Todo esto llega a ser la profundidad total para P', que sería H más H'. Entrando a multiplicar en el paréntesis, tenemos esta expresión y justamente lo que tenemos acá, P sub 0 más rho GH, es esta ecuación de acá, que eso viene a ser P. Entonces, esa es P'. P' es la presión P más densidad, gravedad y el incremento en este punto de H'. Entonces, esta ecuación se lo puede interpretar como si fuera establecida respecto a un nuevo sistema de referencias, tomando como el origen de coordenadas en P. No, porque se puede aplicar esto mismo, porque recuerden que este P sub 0 es para profundidad cero o a nivel o cuando llévale cero, ¿no? P sub 0. Entonces, si aplicamos esa misma ecuación tomando este como punto, como nuevo sistema de referencias a ese nivel de profundidad cero, entonces la presión P' sería igual a la presión a profundidad cero. A profundidad cero, estableciendo este sistema de referencias, esa profundidad cero, la presión es P, por eso acá P. Más densidad del fluido, que sigue siendo el mismo, gravedad y la profundidad. Respecto a este nuevo sistema de referencias, la profundidad viene a ser H'. ¿No? Entonces, el incremento que sufre en este punto la presión P' va a depender de cuánto se incremente la presión en el punto P. ¿No? Por ejemplo, si retiraríamos toda esta columna de agua por encima, la presión en este punto solo sería la presión atmosférica, porque al retirar toda esa columna de agua, solo nos quedaría el gas atmosférico y tiene presión atmosférica. Entonces, esta presión acá solo sería la presión atmosférica, solo sería este valor de acá. Ya no habría esta cantidad de acá, ¿no? Al retirar esa columna de agua. Al retirar esa columna de agua, entonces desaparecería esta cantidad de acá y solo sería P sub 0. Pero cuando le añadimos esa cantidad de agua, el punto P se incrementa en una presión rho GH, ¿no? Y en esa misma cantidad se incrementa la presión en este otro punto P', en exactamente esa misma cantidad, ¿no? En el punto P la presión se incrementa en esta cantidad, aparte de la atmosférica, ¿no? Se incrementa en esta cantidad debido a la columna de agua y el punto P' también se incrementa en esa misma cantidad, porque sin esta cantidad es como si no existiera esta columna de agua y su presión es presión atmosférica, P sub 0, más rho GH, es decir, más densidad, gravedad y debido a esta columna de agua por debajo de H0. Entonces, cualquier incremento en la presión en cualquier punto del fluido, ese incremento de presión se transmite en todos los puntos del fluido. Sería de forma similar, por ejemplo, si de repente llenamos este tanque con esta cantidad de agua acá. Lo llenamos. Entonces, este punto P sub 0, que antes estaba presión atmosférica, va a sufrir un incremento de presión a una presión P2', lo voy a poner acá, ¿no? Debido a toda esta columna de agua. Entonces, esta presión de acá también va a sufrir ese incremento de presión y esta presión P' también va a sufrir ese mismo incremento de presión. ¿Ok? Eso establece el principio de Pascal y adicionalmente también estamos viendo de lo relativo que puede ser el sistema de referencias. No es necesario establecer el sistema de referencias en la superficie del fluido, sino que otros puntos también son igualmente válidos, ¿no? El principio de Pascal. Bien, más que una fórmula es una estrategia, ¿no? Para mover el sistema de referencias para poder resolver problemas de manera más sencilla. Otro principio que vamos a utilizar para fluidos en reposo es el principio de Arquímedes, que establece la fuerza boyante, ¿no? La fuerza de flotación que experimentan los cuerpos cuando están sumergidos en fluidos, ya sea un fluido líquido o un fluido gas, es lo mismo. Ya explicaría por qué los barcos flotan, por qué los submarinos flotan, por qué cuando estamos en la piscina
estamos aparentemente más livianos, porque cuando estás un buen tiempo en la piscina y de repente sales de la piscina, te sientes más pesado. No, eso es porque te has acostumbrado a que estás un poco más liviano en la piscina. Eso es debido a que una fuerza te hace más liviano. Esa es la fuerza de flotación, la fuerza buoyante. No, es el mismo principio por los cuales los Zeppelins están volando sin necesidad de tener alas más grandes, o los globos aerostáticos porque flotan en el aire, ¿no? O los globos de paseo, esos globos inflables grandes, ¿no? El mismo principio, principio de flotación de Arquímedes, aplicado a fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Y este principio es un derivado de la ecuación de hidrostática para un fluido líquido. Esto igual lo vamos a aplicar para un fluido líquido que, como les digo, es igualmente válido para un fluido gas, ¿no? Pueden hacer la misma demostración aplicando esa ecuación con el exponencial. El mismo resultado se va a llegar. Entonces, como un fluido líquido vamos a trabajar acá porque la ecuación es más sencilla y más fácilmente demostrable. Entonces, tenemos ese cuerpo sumergido en este fluido líquido, sistema de referencias en la superficie del fluido Y positivo hacia abajo. Tenemos, está sumergido de forma vertical, que si estuviera sumergido de forma horizontal, igual, lo mismo se va a cumplir, solo que la ecuación es un poquito más pesadita. Entonces tenemos la superficie transversal superior de este cuerpo cilíndrico, por simetría un cuerpo cilíndrico, alta simetría para tener ecuaciones mucho más sencillas, ¿no? Superficie circular S, longitud L de este cilindro. Entonces este cuerpo experimenta una fuerza en la cara superior debido a la presión que está actuando en ese punto, y otra fuerza en la cara inferior, debido a la presión en el punto inferior, que como están a diferentes profundidades, esas presiones son diferentes. Por lo tanto, las fuerzas también son diferentes. No, en este punto está actuando la fuerza F1 debido a toda esta cantidad de fluido o debido a la presión que actúa en la cara superior del fluido. Entonces, esta fuerza es presión por superficie, ¿no? Entonces, esta fuerza es presión por superficie, la presión es P1 acá. Esta fuerza F2 es también presión por superficie, la presión en este punto de acá, que como sabemos, como está a mayor profundidad, la presión 2 en este punto es mayor, lo que significa que F2 es más grande que F1. ¿No? Y si fueran iguales, se cancelarían, porque están en direcciones opuestas, se cancelarían, y esto estaría lo mismo que en el aire, bajo su peso cae abajo, bajo la acción de su propio peso. Pero debido a que F2 es un poquito más grande que F1, entonces esa fuerza de flotación es la que está compensando el peso del cilindro, y cuando uno se mete, por ejemplo, en la piscina, por eso se siente un poco más ligero. No necesita tanta fuerza en los pies para sostenerse de pie. Bien, supongamos que la cara superior está a una profundidad H mayúscula respecto a la superficie del fluido, por lo tanto la presión 1 por la ecuación de hidrostática sería presión a profundidad 0, la presión atmosférica, más densidad del fluido, gravedad, y la profundidad H mayúscula en este caso. Lo mismo aplicamos para el punto 2, presión a profundidad 0, P sub 0, presión atmosférica en la superficie del fluido, densidad del fluido, gravedad, y esta profundidad que viene a ser la suma de estas dos longitudes, H más L, es la profundidad total del punto P sub 2 respecto a la superficie del fluido, por eso H más L acá, la profundidad total. Ingresa a multiplicar dentro del paréntesis y aplicamos sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, en este caso, como estamos buscando determinar esa fuerza de flotación, esa fuerza boyante o fuerza de Arquímedes, de esas formas es conocida, entonces solo consideramos estas fuerzas debido al fluido, debido a la presión del fluido. Acá no estamos considerando el peso, porque lo que estamos buscando es esa fuerza de flotación nomás, ¿ya? Debido al fluido, debido a la fuerza que ejerce el fluido cuando un cuerpo se sumerge en él. Entonces, sumatoria de fuerzas, esa fuerza neta, esa fuerza de flotación, fuerza F1 menos F2. Ya, F1 menos F2. ¿Por qué F1 positivo? Porque es el sistema de referencias que estamos manejando. F1 hacia abajo, F2 hacia arriba, negativa, por lo tanto F2, ¿no? Bien, F1 es presión por superficie. ¿Qué presión? Esta presión 1 por la superficie S. Y lo mismo para F2. ¿No? Presión 2 por la superficie 2. Esta presión 2 para el caso de F2. Entonces, reemplazando esas ecuaciones, claro, las superficies son iguales. S1 y S2 son iguales. Los puntos donde están actuando las fuerzas S1 y S2, que son iguales, ¿no? Por eso se lo ha factorizado acá como S simplemente P1 menos P2. Entonces, reemplazando estas ecuaciones,
vamos a tener lo siguiente, ¿no? Lo que necesitamos es P1 menos P sub 2. Entonces, restando, lo primero que se van a simplificar son las presiones, P sub 0 menos P sub 0. Esto ingresando en el paréntesis tendríamos Rho GH, mayúscula, más densidad de gravedad L, ¿no? Entonces, esta se va a simplificar con esta, ¿no? Porque es una resta, ¿no? Se van a simplificar y lo único que va a quedar Rho GL, negativo, porque es una resta, ¿no? Si quieren acá, más 0, 0 menos Rho GL, ¿no? Entonces, la diferencia de la presión 1 menos la presión 2 es menos la densidad del fluido, gravedad, y L, la longitud del cuerpo sumergido en el fluido. Ahí está, es la diferencia de presiones, con el negativo más. Y resulta que acá, esta superficie transversal del objeto multiplicado por esta longitud es el volumen del objeto. Densidad por volumen. Y esa es la fuerza de flotación que experimenta el cuerpo. Ya, para darle un poquito más de interpretación, seguiremos por la definición de densidad. Esta densidad por volumen es la masa, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, el volumen que pasa a multiplicar da como resultado la masa, ¿no? Densidad por volumen, masa. ¿De quién masa se va a tratar? Masa del fluido, porque esta densidad, ¿de dónde viene? No se trata de la masa del cuerpo, ¿no? No se trata de la masa del cilindro, porque analicemos. Este volumen es el volumen del cilindro, por supuesto, pero esta densidad es la densidad del fluido, que viene desde acá, ¿no? Que viene de la diferencia de presiones, de acá viene, y estas densidades son estas. Y esta es la presión en función de la profundidad para un fluido líquido. Esta es la densidad del fluido en la cual está sumergido. Entonces, si acá tenemos densidad por volumen del fluido del volumen del cuerpo sumergido, esta masa es la masa del fluido desplazado. Masa del fluido desplazado. Es decir, si nosotros quitáramos, instantáneamente quitáramos este cilindro de acá del fluido, instantáneamente lo quitamos, ahí deja un vacío y ese vacío vendría a ocuparlo por este fluido líquido. Lo vendría a ocupar, ¿no? Entonces, si volvemos a poner el cilindro dentro de este espacio que está ocupado por fluido, entonces esa cantidad de fluido tendríamos que retirarlo para que ocupe ese lugar este cilindro, exactamente ese espacio para este cilindro. Entonces, esa cantidad de fluido desplazado, el peso, porque acá tenemos esa masa de esa cantidad de fluido desplazado, multiplicado por la gravedad es el peso. Entonces, el peso de ese fluido desplazado es la fuerza que ejerce el fluido sobre un cuerpo sumergido en el fluido. Entonces, la fuerza de flotación o fuerza boyante que experimenta un cuerpo sumergido en fluido es igual al peso del fluido desplazado. Ya la interpretación. Y actúa en dirección opuesta al peso. Por lo general, el peso siempre es vertical hacia abajo, ¿no es cierto? El peso siempre es vertical hacia abajo. Pero como es negativo, entonces actúa en dirección opuesta, hacia arriba. Es una fuerza de flotación, es una fuerza boyante. Entonces, esa fuerza boyante, la magnitud, ¿cómo la vamos a calcular? Ya sabemos por el signo que siempre está dirigida hacia arriba, es vertical hacia arriba, y sabemos que su magnitud es el peso del fluido desplazado. Pero esta es la formulita que vamos a determinar, vamos a utilizar para determinar la magnitud de esa fuerza. Densidad del fluido desplazado por la gravedad por el volumen del fluido desplazado, o el volumen del cuerpo sumergido, que es lo mismo, en su mismo volumen desplazaría fluido, ¿no? Ahora, un cuerpo puede estar parcialmente sumergido igual, una parte por debajo del fluido y otra parte por encima. El volumen que nos interesa es el volumen del fluido desplazado, es decir, el volumen del cuerpo por debajo de la superficie del fluido. Bien, la formulita es una fuerza más. Simplemente aplicamos todo lo que conocemos de dinámica de física básica 1, solo que a esos diagramas de fuerza hay que implementar esta fuerza nada más. Y todo lo demás es lo mismo. Ya, se lo conoce como fuerza boyante, fuerza de flotación o fuerza de Arquímedes, a esta fuerza de acá. Y siempre es vertical hacia arriba, ¿no? Por el negativo, por la deducción que hemos hecho, y actúa sobre el centro de masa del fluido. Eso es debido a que como se trata de un peso de fluido desplazado, una de las características del peso que antes lo habíamos visto, actúa en el centro de masa del cuerpo. Entonces, como es el peso del fluido desplazado, esa fuerza boyante también actuaría en el centro de masa del fluido desplazado, por supuesto. Bien, esos conceptos son claves para poder ubicar dónde exactamente
actúa esta fuerza boyante y poder representarlo de buena forma en los diagramas de fuerza, ya sea por sumatoria de fuerzas o sumatoria de torques. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí fluidos estáticos. La tareita de hoy día para la clase es trabajar con esta ecuación de la presión en función de la altura para un fluido gas. ¿Ya? Normalmente esta ecuación se utiliza para determinar la altura de varios sectores del planeta, ¿no? Su altitud respecto al nivel del mar. Y es lo que van a resolver ahora. Lo que se les da en el problemita en esta tareita para la clase es la presión a nivel del mar, 101 kilopascales o 101.000 pascales. Ya no se olviden de ese kilo que va a estar en el problema, es 101.000 pascales. Les da la densidad del gas atmosférico a nivel del mar, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Y les da la presión en Cochabamba. La presión en Cochabamba, que es 75.500, creo. 75.500 pascales. O 75.5 kilopascales. No, lo que les pide es H. Entonces, es reemplazar nomás en esta formulita, jóvenes, y despejar H, la altura de Cochabamba. ¿Ya? Entonces, en función de las presiones y la densidad a nivel del mar y la presión atmosférica en Cochabamba, que es menos, por supuesto, que a nivel del mar, entonces, despejen de ahí H y determinen la altura de Cochabamba, ¿no? Que debería salir alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar estamos, ¿no? Entonces, esa tareita resuelvan, jóvenes. Les dan esos datos y les pide calcular la altura de Cochabamba. Es utilizar esta ecuación. No se confundan, no es otra ecuación, es la que tiene negativo. La otra ecuación de proporción en función de la profundidad es con positivo, ¿no? Con el negativo tienen que trabajar para determinar H. Alrededor de 2.500 debería salir. A ver, veremos cuánto les sale, jóvenes. Muy bien, quedaremos ahí. Les enseguida habilito en el Classroom en el enlace de la tareita para que puedan subir sus soluciones. ¿Tienen alguna